pero se hizo. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión, la primera plana nos lleva a abrir esto como con Galileo. Sin embargo, se mueve. O sea, los movimientos. El movimiento político, en este caso encabezado por el Javier Sicilia, que llevó a una caravana desde Cuernavaca, pasando por la Ciudad de México, y luego esta llamada Caravana del Consuelo, es el movimiento por la paz, la justicia... con dignidad. Con dignidad. Bueno, en su Caravana del Consuelo se fue por ciudades particularmente azotadas por la violencia en esta guerra entre el gobierno y el crimen organizado. Llegó a Ciudad Juárez y de ahí incluso pasó a los Estados Unidos por un breve momento y ha llegado a su culminación. Es simplemente una etapa más a donde vamos con este movimiento. Ese es el tema de la mesa en este momento. Yo creo que viene la gran, digamos, despliegue de ideas. Por supuesto, hubo confusión en el último momento, concretamente en Ciudad Juárez, donde en las mesas de trabajo los sectores más organizados, con propia agenda, hubo peticiones hasta de que cerraran concesiones a minas en San Luis Potosí, o que Telesur tuviera amplitud, digamos, en México, más difusión, con propiamente los asuntos de la marcha. Yo creo que el gran asunto es cómo todo esto que se planteó, todo ese dolor que vimos, que se fue haciendo cada vez más agudo conforme la caravana avanzaba hacia el norte, se va a traducir en un diálogo positivo con el gobierno, se va a traducir en un diálogo positivo con legisladores y sobre todo en un cambio de actitud. Yo creo que el hecho de que hayan visualizado, que tengan un rostro las víctimas y que hoy la exigencia sea queremos saber quiénes son, es un tema que debemos seguir empujando. Pero yo creo que hay algo más que toca la problemática política del país. Siento que el movimiento de Javier Sicilia, al menos en su voz, en sus propuestas, en sus comunicados, se ha ido moderando y ha ido precisando algunas reivindicaciones. Algunas precisiones son muy amplias porque se refiere a la reforma política que está allí, que no fue aprobada y además pone como condición del diálogo que se apruebe la reforma política, como un reto, pone plazos. Esto me parece pues una cierta innovación, como un movimiento social se mete a la agenda política de los legisladores, los llama a capítulo, les dice, oigan, ustedes no están funcionando adecuadamente. Eso me parece que habría que destacarlo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién sabe? El movimiento social parece que está agotándose, como el de España, de la Puerta del Sol, que ya la movilización se ha modificado, aunque se dio en muchas ciudades de España, en Barcelona, e incluso en las Islas Canarias hubo movimientos, pero ahora hay 50 gentes que ya se están desmontando su pequeño campamento. Este es el destino de los movimientos sociales, que tienen además integración de gentes con muchas, muy diversas y muy opuestas a veces tesis o planteamientos. Yo creo que lo distintivo del liderazgo de Javier Sicilia ha sido que, más que un tono, digamos, de beligerante en contra del gobierno, las autoridades, aunque él dice es a toda la clase política, no solamente el gobierno, y ha incluido en sus críticas al PRD, al PRI por supuesto, es eso a la clase política que han descuidado de alguna manera sus respectivas responsabilidades en todos los niveles para darnos seguridad. Ese es básicamente el eje de su crítica. Entonces, claro que se dirige en términos críticos, pero no tan beligerantes, sino con un poco por su formación cristiana, el decir vamos a dialogar y vamos a exigir, pero con respeto, incluso con respeto de humano a humano, de ciudadanos a ciudadanos, no tanto la parte maniquea que suele aparecer en estos movimientos de los ciudadanos buenos frente a la clase política perversa, etcétera. E incluso en uno de los mítines donde se empezó a gritar muera Calderón, cuando apareció el nombre Calderón y empezaron a decir muera Calderón, él mismo los paró con cierto enojo, decir, oigan, no están entendiendo, no se trata ni de muertes, ni de venganzas, ni de odios, aquí se trata de amor y de que con ejemplo y ética y etcétera, y perdón, ¿no? Perdón con justicia, pero perdón. Y dignidad. Sí, se trata de moverle un poco también las conciencias, se puede cuestionar si eso es eficaz o no, pero ese es el mensaje que lo distingue de otros movimientos que hemos visto,
que siempre tienen un tono mucho más de confrontación, más beligerante, donde efectivamente se nota que hay un ánimo como más de enojo y de odio incluso. Yo creo que de enojo sí lo hay, pero pongo a discusión si se trata de un movimiento social o de un movimiento político. Creo que vale la pena hacer la distinción. Movimiento social, por ejemplo, Atenco. Atenco sí, estaba en el inicio del gobierno de Fox defendiendo sus tierras frente al intento de hacer ahí el aeropuerto. No defiende nada en particular, pero sí ataca algo bien claro, que es la forma como ha llevado a cabo su guerra contra el crimen organizado el gobierno federal. Y en varias ocasiones, de manera más o menos directa, ha dicho es una mala forma que se eligió para legitimar en el inicio al gobierno de Felipe Calderón. No será muy radical en sus expresiones, pero en su contenido es absolutamente radical. Está diciendo que la política principal del gobierno federal es una política que no debió de haberse iniciado nunca. Pero ¿sabes qué? Eso que dices es cierto, hay que distinguir entre movimiento social y movimiento político, tienen características distintas, pero hay un cierto momento de frontera difícil de definir en donde los movimientos sociales evolucionan y hacen planteamientos políticos y a veces hasta llegan a convertirse en partidos, se estabilizan, se institucionalizan. No sé si este es el caso, no creo que va a ser el caso, pero en toda forma puede vincularse un movimiento social o varios movimientos y desembocar en un movimiento político. Esto es parte de lo que ha pasado en los países árabes, en 22 países que están lanzando, que surgen como movimientos sociales convocados por métodos modernos, por Twitter, por Facebook, y van conduciéndose hacia un movimiento político. ¿Pero qué sería lo distintivo del movimiento político? Pues las características de distribución de poder, conquista del poder, mantenimiento del poder. Cecilia ya dijo, a mí no me ven como candidato, no quiero, si he hecho todo esto es para no ser candidato. Yo creo que hay un problema ahora serio desde el punto de vista organizativo, y lo vimos en Ciudad Juárez. Hay muchos grupos políticos, los que se oponen a la reforma laboral, en fin, hasta el EZLN, que se subieron a ese tren. Pero en todo caso, el gran tema que tiene el movimiento, yo creo que es social, respondiendo a tu pregunta de Cecilia, es cambiar culturalmente. Dos asuntos que me parecen fundamentales y rompo una lanza por ellos. Uno, identificar a las víctimas. O sea, ya estuvo bien de hablar de 40,000 muertos y no verles caras. Dicen que lo dramático de la caravana era oír los testimonios de mujeres que decían, mire, usted hable de 40,000 si quiere, yo le voy a hablar de mi hijo. Y le voy a hablar de todos los desaparecidos que hay en este país. Y dos, que me parece fundamental, más allá de cuestiones políticas, de emplazar al legislativo a que apruebe la reforma política, está el tema de la crisis de procuración de justicia. Nos desaparecen a nuestros hijos, nos vamos a quejar ante las autoridades y a denunciar los hechos y resulta que nos victimizan nuevamente y acabamos amenazados por la propia autoridad. Si efectivamente ese es el nudo gordiano de este país, tenemos una crisis de procuración de justicia, te matan a tu muchacho y resulta que no tienes a dónde acudir. Yo creo que es un movimiento culturalmente orientado que si da el gran paso y va dejando en el camino estas reivindicaciones políticas que son legítimas pero no van en ese tren, habremos dado un gran paso. Sí, la caravana como tal pues sirvió para darle voz a las diferentes personas que han sufrido alguna pérdida, alguna víctima o desaparecidos en los diferentes lugares y que de pronto nadie se entera. Es decir, los medios no lo focalizan, son muchísimos más de los que uno podría pensar, de casos específicos de gente que no tenía nada que ver, ni eran soldados ni policías, y que desaparecieron o murieron acá a manos de muchas veces de autoridades, no solo de sicarios o un fuego cruzado, y de pronto el temor y el aislamiento de esas personas mejor se repliegan. Y aquí fue la oportunidad de llegar y decir, a ver, mi hijo que se llama de tal manera, o mi esposo, etcétera, lo desaparecieron, lo recogieron policías, ya no volvió a aparecer, o apareció muerto al otro día, pero, en fin, que fue un poco la cosa de poder expresarlo públicamente y el asunto del consuelo y compartir el dolor para quienes han sufrido una pérdida familiar por esta guerra derivada de la guerra. Hay dos referencias para apuntalar esto que decías, que tiene una inspiración cristiana. Primero está la bendición del obispo de Coahuila, ¿verdad? Vera, que le da incluso beso en la mano y todo esto.
claramente identificado. La segunda es que este lema de la caravana es un lema que usó el Partido de Acción Nacional de inspiración cristiana, la doctrina social de la Iglesia, etcétera, de justicia con dignidad, etcétera. Es el lema de la plataforma política del PAN, la pueden revisar, en 1988. Justicia con dignidad. Sí. También está lo de justicia, Paz, justicia con dignidad. y dignidad, está en el zapatismo. También. Uso del zapatismo. Pero también hay Y en el influencia navismo. cristiana. Y ahí, En el navismo, También. tienes toda la razón en Claro. San Luis Potosí. También. Pero aquí hay otro puntillo. Quizás sé que no nos va a dar tiempo para sacar todo lo que este movimiento significa. Es una acusación implícita a los partidos, no sirven para nada. Se tiene que hacer un movimiento para algo que debería de estar desde hace mucho tiempo en el centro de los partidos, y ellos debían de haber tomado esto y administrado esto. Tiene que venir algo que no estaba previsto. Un hombre de letras al cual le matan a su hijo como parte de la guerra. Pero si no hubiera sido eso, ¿qué? ¿El movimiento no se hace? En cambio, los partidos para eso les pagamos. Y ahora sí que les pagamos. Para eso están viviendo de nuestro dinero, pero sirven para maldita la cosa en cuanto se refiere a este tema, que es un tema central. Un Estado que no procura seguridad, que no procura justicia, pues entonces ¿para qué sirve? Para bastante poco. Vuelve a ser un reflejo de la crisis de representación. Eso Y en ese sí. sentido, esa puede ser la dimensión política, aunque unos dirían apolítica, es decir, contrario, digamos, a los mecanismos formales de la un cambio política. cultural, ¿no? Y donde dicen aquí los ciudadanos, muchos ciudadanos, Sicilia también de alguna participó en el movimiento del voto nulo y lo está incluyendo como una posibilidad. Es decir, por ejemplo, si no aprueban la reforma política, que sí incluyó algunos elementos de participación y de rendición de Ciudadana. cuentas a nuestros representantes, pues vemos qué hacemos, a lo mejor no participamos en la elección, volvemos con el voto nulo. Yo quisiera, si me da tiempo en 10 segundos, decir, este país grita, exige, hace muchas cosas en las plazas públicas. Lo que nunca había hecho, por lo menos no lo recuerdo yo, es llorar. Oía a Emilio Álvarez y Casa decir, nunca he llorado como en estos días, oír esos testimonios desgarradores. Y este país también está llorando precisamente por eso. Ojalá los políticos sean sensibles precisamente a ese llanto y a esa gran indignación. Ojalá podamos decir de esto algo más positivo que aquella vieja caravana que vino de Santa Rosita en la época de la 54. presidencia de Miguel Alemán, que venía también, vaya que si daba para llorar esa caravana. Le hicieron caso cero. Pero bueno, nos tenemos que ir, espérenos, no se nos vaya, ya venimos. En pocos meses el presidente de la República ha estado varias veces en los Estados Unidos y ha hecho declaraciones, algunas tan llamativas como esto de los shots de tequila que reciben los turistas que vienen a México. Estuvo en San José y estuvo en Stanford este fin de semana e hizo una declaración fuerte nuevamente, además en tono así de Emile Solá, de yo acuso a la industria armamentista norteamericana de ser la responsable de una buena parte de las muertes. Yo tengo la impresión, lo dejo sobre la mesa, que este discurso ya se ha agotado. Es decir, que el seguir manteniendo este discurso confrontador con la potencia los ha llamado vecinos irresponsables. En el Congreso fue y les dijo que el tema de las armas, y ahora con un tono francamente grave planteó el asunto este del yo acuso, ¿no?, a la industria armamentista. Y después rápidamente agrego, estuvo en Stanford. Y me pregunto, y se los pregunto a ustedes, si realmente está aprovechando estos foros universitarios, estuvo en Harvard y ahora en Stanford, dos universidades de gran prestigio, para plantear cuestiones de fondo, grandes definiciones de hacia dónde va el país. Pienso en el discurso, por ejemplo, de Obama en la Universidad del Cairo, donde plantea toda la relación que va a tener con el mundo árabe. En este caso se vuelve una especie de jauría de reproches, recordó un poco que el PRI era un partido, cosa que es cierta, que reprimía estudiantes, estaba muy cerca la celebración de los 40 años del 10 de junio, que censuraba medios de comunicación, vamos, que ni conciertos de rock Yo tengo la permitían. impresión de que se está llevando a cabo una campaña política presidencial en los Estados Unidos. Porque el discurso que dijo en Stanford, que mencionas, el presidente, era un discurso de impugnación al régimen autoritario que se vivió por 70 años. Es decir, es un tono político totalmente, invocando cosas sentimentales. Mi padre me dijo y yo entonces decidí, ya basta, y vamos a entrarle al cambio. Pero es un discurso totalmente político en función del 2012. Y al mismo tiempo, en el mismo California, estado de California de los Estados Unidos, estaba en Los Ángeles el fin de semana
Andrés Manuel López Obrador haciendo un discurso de campaña. Porque, uno en San Francisco y otro en Los Ángeles. Uno sí. en San Francisco y otro en Los Ángeles, están cerca relativamente. Bueno, el de Andrés Manuel me llama la atención de manera positiva porque no había querido ir a los Estados Unidos. Es un líder político que está muy centrado en México y no quiere o no quería lanzarse al mundo externo. Esta vez ya más o menos le dijo al quien lo quiso ir allá que el tema de la soberanía y que en México que se ve en el futuro no quiere tener la militarización. Estaba hablando de Colombia, desde luego, de la otra guerra contra las drogas que termina por tener en algunas de las bases colombianas, porque creo que son originalmente bases militares colombianas, la presencia norteamericana. Lo de Felipe Calderón es realmente, tiene razón en lo que dice, pero no en el tiempo en que lo dice, porque debió de haber condenado al PRI por represor, por haber metido a México durante 71 años en un ambiente no democrático cuando empezó su gobierno, o antes si es posible, pero no Fox. Cuando está terminando, pues ya terminó. Pero ¿qué tal cuando empezó? Cuando empezó, ¿quién le ayudó a asumir el poder? Pues el PRI. ¿Quién le abrió la puerta para poder tomar posesión de la presidencia? El PRI. ¿No dijo varias veces eso? ¿No se le dio las gracias a Manlio Fabio por haberlo ayudado? Entonces, qué curioso que sea ahora, viene a destiempo. Sí, totalmente, para efectos electorales. Yo quisiera volver a lo de las armas, porque se ha dicho, no sin razón en alguna parte, decir, bueno, aquí la conjunción de un nuevo mercado interno de las drogas, que antes no había y que se fue creando, con las armas que se importan fundamentalmente, ilegalmente, de Estados Unidos, genera esta conflictividad que hemos visto de guerras entre los capos y toda la violencia consecuente. Pero si esas fueran las variables claves, Estados Unidos tendría una guerra como de 20 veces superior a la nuestra, porque el tamaño del mercado de las drogas ahí es incomparablemente superior al nuestro. Y la cantidad de armas y la facilidad con que adquieres las armas. Bueno, pues ahí están las dos variables que pueden generar un detonador social. Sin embargo, no ocurre por varias razones. Tampoco no es tan simple el asunto. Es mayor fuerza institucional allá de las policías, de los procesos de justicia, por lo tanto menos impunidad. Pero también, y yo creo que sobre todo, es una estrategia distinta. Una estrategia que Eduardo Guerrero ha ejemplificado muy bien y ha teorizado sobre ella en el número de Nexos de este mes, que es disuasiva. Es decir, no es frente a la que estamos aplicando aquí ahora con Felipe Calderón, que es punitiva, de irte contra todos al mismo tiempo, con el ejército, con las policías, con lo cual el efecto disuasivo se pierde. Y lo que provocas es la respuesta de los diferentes cárteles también, de tú a tú. Me vienes con todo, pues ahí voy con todo. Tendría también. como que elegir partes. Sí, elegir para que los mensajes sean muy claramente identificados. Porque un gringo pacífico diría, ¿y por qué no controla sus fronteras, no? Y impide que las armas no entren a su territorio. Además podría decir, ¿no están prohibidas las armas también en México? ¿No tiene una autoridad que regule el que no anden circulando por ahí? Asumo la parte que me toca, pero ¿usted qué hace? Yo creo que es el reproche. A fuerza de escucharlo tan sistemáticamente, vamos a tener la interparlamentaria mañana, pierde eficacia. Es decir, si todos los días están diciendo lo mismo, dices, bueno, ahí viene el presidente de México de nuevo a recordarnos nuestra infame condición de mercaderes de armas y todo lo demás, yo creo que pierde vigor ese reproche. Yo creo que hay que pierde, por regresar tanto, también eficacia política. A lo autoritario, porque regresando un poco al discurso de Calderón. Sí, tiene razón, como dice Lorenzo, en cuanto que dice un régimen que no permitía todo lo que se enseñaba en las escuelas, todo lo que se, bueno, etcétera. Nada más le falta decir que hay una serie de planteamientos que hizo el PAN, el padre que menciona, que era anticorporativismo, lo confirmaron, antimonopolios, para empezar por el monopolio del poder, lo han confirmado, incluso han compartido el poder. Bailan con él, claro, bueno, todos los días. Desde la Secretaría de Hacienda que Fox le entrega a un priista a todas luces y abiertamente priista, que es Francisco Gil Díaz, después Carstens, que es un parapriista, hijo de Gil, etcétera. Van compartiendo muchas posiciones y con otros.
no solo con el Bester y el sindicato de trabajadores, con el sindicato de Pemex, con varios sindicatos hicieron. A mí me hubiera gustado oírlo, aunque fuera destiempo. No solamente criticar al PRI por represor, por controlador, desde los libros de texto hasta los conciertos de rock, me hubiera gustado que le hubiera criticado por corrupto. Porque, ¿por qué no lo hizo? Porque allí sí viene derechito a su propio entorno, a su propio gobierno. Argumento boomerang. Persígalos. Y vea a los suyos, vea a los de su administración metidos también en lo mismo. Una cosa sobre las armas. Las armas, yo le diría, José Antonio, que no es una variable, es una constante. Las armas norteamericanas han estado disponibles para efectos políticos en México desde el siglo XIX. ¿Dónde las compraban y dónde las adquirían? Por ejemplo, Porfirio Díaz, a la hora de hacer el último intento, que sí le salió bien, de tomar el poder por la vía armada, donde la Revolución Mexicana no se explica sin las armas norteamericanas, pero una vez terminada la Revolución, las armas siguen allí y ya no hay esos problemas. Entonces, la disponibilidad de esta industria armamentista, que por cierto, la industria armamentista norteamericana, la real, es la que hace los portaaviones, la que hace los misiles, no las que hace estas armas. De Israel, de China, Y la gran inversión norteamericana es en esos avionzazos y en esos portaaviones. Esto es lo de menos. Pero estas han estado siempre allí. Lo que ha cambiado es la naturaleza del régimen mexicano, que no puede controlar lo que en un tiempo sí se pudo controlar. Ahora, lo que pasa es que Calderón, si se fijan o si recuerdan, los primeros varios meses después de echar a andar esta estrategia, no estaba echando culpas, porque se redituó políticamente y entonces yo soy el que decidí, yo soy el que tomé la decisión. Y toda la popularidad que se puede ver en las encuestas, en los seguimientos que hacen desde el 2007, cuando arranca el gobierno. Actualmente, por ejemplo, la DGA ISA, que se presentó la semana pasada, en todos los indicadores de percepción respecto de cómo va la guerra al narcotráfico, van cayendo. De cuando que van ganando los narcos. Entonces ahora ya es el momento de empezar a repartir responsabilidades. Entonces Estados Unidos, las armas, los gobernadores. Y yo quiero neciar con el tema de la ausencia de conceptualización. Es decir, el presidente va a Stanford, igual que estuvo en el Congreso, igual que estaba en Harvard, y no ha lanzado una conceptualización de qué tipo de relación queremos tener con los Estados Unidos. En el tema del narco, es decir, que viene después de Iniciativa Mérida, por cierto, impugnada por la caravana en Texas, ya no la quieren, no sé bien respecto qué a hay la detrás de migración. eso. Pero digamos, ¿qué conceptualización tenemos de la relación con Estados Unidos? Y yo creo que ese tipo de foros, recordando a Churchill que citaba hace algunos días, en una universidad, no me acuerdo cuál, planteó el tema del telón de acero, el tipo de relaciones que hay en Europa, sí deben aprovecharse, así sea mínimamente, claro, si se tienen las conceptualizaciones, para plantearlos ante esos auditorios. Y él les a recordar que el PRI era un partido autoritario, digo, yo supongo que en Stanford habrán dicho, bien, pues sí, qué bueno que nos lo recuerda, era así, pero se pierden más oportunidades. Sí. Y yo estoy viendo una ausencia absoluta de una definición, digamos, un concepto de qué tipo de relación queremos tener en Otra manera de decirlo sería que como no tienen proyecto, no hay un proyecto nacional, no hay un proyecto de política con Estados Unidos, se administra la política con Estados Unidos. Eso está mejor dicho, así es. Y en algún momento se le toma la iniciativa Mérida, que supuestamente es mexicana, que tengo mis dudas, se le toma como la gran... Madre, si es Mérida, es Yucateca, lindo. Es que lo toma personal aquí. No es mexicana, es Yucateca. Bueno. Esa iniciativa... Toda tuya, Paul. Esa iniciativa ahora ya no estamos en ese plan de qué bueno que esta iniciativa los hace a ustedes corresponsables y vamos todos a luchar contra el mal. Ahora ya es contra los norteamericanos, pero es en el final del sexenio, que eso le quita, además de que no está bien conceptualizado, le quita mucha enjundia, porque eso debe de haberse dicho al principio. Y sobre todo, perdón, ante un grupo tan influyente como Stanford, tú esperas que al proponer una cosa haga eco en todo ese círculo. Influyente, ¿por qué dices? Porque el entorno, ¿verdad? ¿no? Universitario, Digo, sí. Es una universidad muy poderosa. Es decir, hacer un planteamiento que tenga eco en esos grupos, en vez de decir, ahí viene el reproche nuevamente, ¿no? En fin, ¿algo más? El medio,
universitario se presta mucho a que se hagan los grandes discursos. Planteamientos, sí. Ese es, porque son de las grandes... Se supone que la universidad es de ideas, ¿no? Y entonces ahí es donde se va uno a dar la gran idea, o si se tienen varias, mejor todavía. Sí, como el discurso de Obama en Notre Dame, por ejemplo. O en el Cairo, Exacto, el de Notre Dame. Sí. Buenísimo. Y el de en el Cairo lo dio en la Universidad del Cairo, Del ¿verdad? Cairo. Toda la conceptualización. Luego la Guerra Justa, pero esa fue recibiendo el premio Nobel, ¿no? Es decir, aprovechas para hacer las grandes definiciones. Pero en este caso se ve que no había grandes definiciones o se quería hablar de otra cosa. Hacemos una pausa, regresamos en un momento. O se quería hablar de otra cosa. Pues que decir, hay elementos. Bueno, pues ahora vamos a tocar cómo va el tema de Jorge Hanron y en general, digamos, esta necesidad de una democracia de eventualmente en ciertas circunstancias llamar a cuentas a quienes incurren en abusos de poder, en corrupción o delitos del orden común. Bueno, mañana se dictará si se le extiende un auto de formal prisión o no a Hanron, porque evidentemente su defensa está alegando que no se respetaron o no se respetó el debido proceso legal en su captura. Y de hecho ya la defensa exhibió algunos de los videos que se tomaron en su casa durante todo el operativo y se ve, por lo menos en uno de los videos que enseñaron, que exhibieron, se ve que llegan los militares, le preguntan al guardia si tiene licencia el arma con la que está portando y se le enseña. Con lo cual, de haber sido así, entonces no había flagrancia. No. Flagrancia hubiera sido, como se dijo en la versión oficial, que llegaron los soldados, los guardias los vieron, se metieron porque no tenían permisos en sus armas, y entonces ya en la fuga hacia adentro de la residencia de Carlos Hank, ellos en flagrancia los persiguen, para lo cual no necesitan orden de cateo ni de aprehensión en un momento determinado. Pero si ocurre lo que se ve en los videos, entonces no habría esa orden y quizá se habría alterado el debido proceso. Aquí el dilema que yo plantearía para México es, por un lado, sí estamos exigiendo desde cuándo que haya rendición de cuentas de los peces gordos de la corrupción, de la delincuencia, etcétera. No lo habían hecho los gobiernos del PAN ni con Fox ni con Calderón hasta ahora. Bueno, está el michoacanazo, que fue un fracaso y que no tenía mucha sustancia, pero hasta ahora con Hanron. Pero sabemos que en otro tipo de, también cuando los gobiernos del PRI llamaban a cuentas algunos peces gordos, lo que menos les preocupaba era la formalidad legal a la hora de detenerlos. Todos recordamos que con la quina se le sembró un cadáver, se le sembraron armas, que probablemente igual y no tendría él ahí. A Raúl Salinas se le acusó de una muerte que luego no se le demostró, en fin, pero ahorita en democracia, por un lado diríamos, no importa, que los agarren como sea y luego ya sabemos que hay un expediente muy importante, pero si no se respeta el debido proceso, la pregunta es, ¿se vale la justicia y la rendición de cuentas sin un Estado de Derecho sólido? Yo creo que la respuesta es no. Y ciertamente eso lo hicieron verdaderamente con los pies. Yo creo que hay dos lógicas ahí. Yo acabo de estar en Baja California que están chocando. Por un lado, el mando militar de las policías, que ha dado resultado en abatir los niveles de delincuencia en ciudades como Tijuana, pero por otro lado tienes esta lógica que no considera los procesos debidos, que es como funcionan los militares, es decir, usted agárrelos y después averiguamos. Es decir, entre a la casa y haga lo que quiera, y esas lógicas están chocando. ¿Por qué? Porque lo que no puedes es actuar como si estuvieras en la guerra, aunque les digan que es una guerra, y ellos actúen así, con un conjunto de derechos que, bueno, el propio Hanron los debe tener. Está ese caso, pero está también el de la prima del cardenal, la vieron, ¿no? Sí. De Norberto Rivera, que la detuvieron 6 días, la tuvieron 6 días porque se equivocaron, estaban buscando una ciudad que se pedía Cabrera y resulta que se pedía Carrera. Entonces la Procuraduría te dice, ay, mire cómo lo siento. O sea, si no cuidamos esas formas, y en este caso se llama Hanron y es público y notorio, pero Perico, el de los palotes, puede ser detenido en cualquier momento. Tienes esta lógica expedita de usted cumpla y agárrelos. No, eso no puede ser en un Estado de Derecho, porque a la larga traen peores consecuencias de los beneficios que pueda en la corta. Hay un tema que a mí me gustaría especificar un poco, que es el de por qué le imputan a Carlos Hanron, no, a Jorge Hanron, la posesión de armas, el acopio de armas, específicamente ese es el delito, algunas de las cuales son de uso exclusivo del ejército. Porque esta es una imputación de un delito grave, que no admite fianza, que no admite salida.
Vean ustedes cómo de los 10 adicionales que capturaron junto con Jorge Hank, 2 ya salieron porque uno era un electricista y el otro era un carpintero o algo así. Es decir, eran gentes que estaban jugando funciones ni siquiera de seguridad, de vigilancia, nada. Estaban haciendo sus funciones de trabajo. Y los otros 10 que detuvieron son gentes de policías privadas que prestan servicios de seguridad. No eran de la Guardia de Seguridad de Hank Ron, que dirige el hijo del que mató al gato Félix. Palestina, ¿no? Sí, Palestina, pero el hijo se llama Vega, ¿no? Bueno, sí. El hijo de él, Vega. que se llama no Palestina, sino el segundo apellido, ese es el que realmente tiene, y además había 2 armas que ya se localizaron que tienen que ver con el homicidio de 2 personas muy notables. Esto ya está probado. Eso de probado. Yo tengo mis dudas, ojalá sea así. En este México nuestro, que no me digan que tenemos unos laboratorios tan confiables en balística, que cuando a alguien, estamos hablando de 40,000 muertos, algunos de los cuales ni siquiera sabemos su nombre, que cuando alguien cae abatido, inmediatamente se recoge el proyectil, se le mete a una máquina, pero bien hecha con alguien muy especializado, y años después se ve a otra pistola, se dispara y dice, esta es la que lo abatió. Que lo haga eso Scotland Yard o que lo haga el FBI pudiera ser. Que lo hagan aquí tengo mis dudas, pero sobre Los todo, mandan a Estados Unidos y les regresa en muy breve tiempo. sí, un y resultado. les mandaron todas las balas que han tirado en... Nos mandaron a Londres esto. Cuando dicen, acuérdense del origen, yo no le tengo ninguna simpatía a Jorge Hank Ron, pero sí creo que nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas si volvemos a un quinazo. ¿No nos dijeron que había habido una llamada anónima? Un ciudadano dijo, vi a 3 personas con armas, etcétera. Los últimos días se nos señala que en realidad es la DEA la que ya tenía identificado a esta parte de Hank Ron, y que hubo un tiempo en el cual se discutió a nivel de Al Gore, el vicepresidente norteamericano, que México debería de actuar contra Hank Ron, y no se hizo, se hizo de oídos sordos en ese momento el gobierno mexicano. Entonces da toda la impresión de que el tiempo es lo fundamental. Estamos en 2011, en vísperas del 2012, y que se quiere hacer de Hank Ron lo que a lo mejor ha sido siempre un personaje que no cumple con la ley, pero resulta que es ahora, es en este momento, y eso deslegitima mucho la acción. Ahora, si fuera cierto lo de que es la información de la DEA, entonces ahí sí tienes que llegar con orden de aprehensión y orden de cateo en todo caso. Es decir, a ver, ahí hay información, ya tenemos que ahí hay armas sin la licencia, etcétera. Pues entonces sí, buscas una orden de cateo y haces el operativo. Ya no necesitas ir con esas 3 personas que luego te dicen que es para allá. Pero si se puede hacer un eso, segundo ¿por qué no se cateo hace? unas horas después del Sí, primero, sí, sí. que llegó con 8 agentes del Ministerio Público y orden de cateo y todo lo demás. Pero aquí la cosa es el primero, que es cuando fue Claro, aprendido él, claro. cuando se pudieron haber violado sus garantías individuales, En constitucionales. Lo que parece francamente poco afortunado, digo, es profundamente deprimente en realidad, es que el Estado mexicano funciona así. Tú dices, oiga, si va a agarrar usted un personaje así, con pésima reputación, lo puedes empapelar por toda la cuestión de sus casinos, a lo mejor lo agarras por lavado de dinero, defraudación de impuestos, podían probar eso. vínculo, bueno, pues lo empapelas bien, no llegas en la noche y dices, ¿sabe qué? Lo agarré en flagrancia, oiga, yo estoy dormido, pero lo agarré en flagrancia porque así estaba. Posesión de armas. Se me hace una cosa tan profundamente mal hecha que si así montaron el michoacanazo, pues ahí están los Ahí resultados. están los resultados, sí. Ahora, ¿qué es lo que va a salir de esto? De momento, el PRI pegó el salto, ¿no es así? Sí. Dijo, esta es cacería de brujas. Y luego se quedó callado. ¿A qué se debe? Una semana antes estuvieron diciendo, viene un golpe, ¿no? Sí, primero Beltrones, por que ejemplo. ya lo sabían. Sí, sí. Terrorismo político le llamaban. Llega la noticia Ahí viene el y señalan, aquí está, esta es Después, cacería de brujas.
y luego se han quedado Después. callados. ¿A qué obedece ese Yo creo que silencio del PRI? Yo creo que es una estrategia de control de daños en donde se reunieron ahí los jerarcas del PRI y evaluaron y decir, bueno, sí podemos, una cosa es que digamos hay que insistir en el debido proceso y en la solidez jurídica del caso, y otra cosa es salir a defender al personaje. El personaje es indefendible y hubo algunas defensas que incluso lo presentaban como alguien dijo por ahí, es un místico, irredimible, ¿no? Irredimible. Místico, dijeron. Bueno, tuvo el apoyo de dos obispos. Ni siquiera fuma, decía, es una persona recta, ni siquiera fuma. Entonces todo eso empieza a ser costoso para el propio PRI. Oye, José, de hecho, ¿no viste? vamos a replegar porque independientemente del debido proceso, probablemente sí tienen elementos más fuertes para el resto del expediente, y si salimos a defender sobre todo a la persona, pues ahí vamos a ir perdiendo nosotros puntos y Oye, popularidad. pero ¿no viste las cartas de dos obispos? Esto de que es un místico. Hay dos obispos, el de Tijuana y el de Mexicali, que dicen, este es un señor a todo dar, ¿Pero de qué tuvimos un iglesia, trato, Paoli? fue un gran gobierno. Católicos, no hay obispos más que... Con la iglesia. Y vienen los nombres hoy en la prensa, sendas cartas que envió cada uno de estos dos obispos, y le dice, cuando usted fue alcalde hizo una gran obra, es usted un gran cristiano, y nuestro amigo, así le dicen, amigo. Acopia Los armas dos con obispos. singular santidad. Yo no diría que es causa-efecto, o sea, por qué se calla el PRI, pero correlativamente aparecían dos arsenales en Coahuila y nadie sabe de eso sí de quién son, pero aparecían precisamente en la tierra que gobernaba el dirigente nacional del PRI. Ahora, lo que van a intentar, a lo mejor me falla la lógica, pero es ligarlo con lo legal, con el Estado de México. Tiene que, Hank Ron, además de ser impresentable, es el Estado de México en su parte más interesante como maquinaria política, que es el grupo de Atlacomulco. Claro, y por los tiempos, y desde luego que hay vínculos, y hay dinero, intercambio de dinero, financiamiento de parte de Hank Ron al grupo Atlacomulco, del cual Peña Nieto es parte. No Erubiel, pero Peña Nieto sí. Ahora, que también se haya metido dinero de Hank Ron, parece que hay elementos para demostrar que sí ha llegado apoyos, le llaman, ¿no?, de Hank Ron a la campaña de Rubiel. Sin embargo, no le ha pegado nada, ¿eh? Hasta ahora no le ha pegado nada. Del día a día no parece que no le ha pegado nada. Y la pregunta sería, de todas maneras, si esto era más con vistas al 2012 contra Peña Nieto, más que la propia del Estado de México, la pregunta es si realmente va a impactar, si asumimos la gran mayoría de que sí tiene un componente político electoral, ¿no?, esta detención, ¿va a funcionar o se requerirían 3 o 4 de estas detenciones a otros gobernadores o exgobernadores priistas, también, digamos, muy poco defendibles y con mucha cola que pisar, porque una golondrina no hace verano? Oye, ¿se dieron cuenta que uno de los hermanos, Carlos Hank, por eso me equivoqué, se deslindó en sus empresas? Dijo, en nuestras empresas no hay ninguna inversión de este señor, no es accionista Jorge Hank. No. Hoy aclaran que no lo hizo él directamente, Carlos Hank, sino que la empresa que lleva sus relaciones públicas hizo una declaración y una distinción entre los dos hermanos y cómo uno sí tuvo que ver y otro no. ¿Me da tiempo de decir algo? Deberían pedirle a Sabines, al gobernador de Chiapas, una asesoría, porque ya empapeló a Herrán Salvati y ya empapeló también al exgobernador Pablo Salazar Mendigochea, y los tiene de momento a los dos en las cárceles. A lo mejor le podrían pedir una asesoría para ese tipo de casos. Y sin necesidad de armas. Pero bueno, sí, se nos ha agotado el tiempo de este segmento. Regresamos al último segmento. Herrán. 3, 2. Bien, pues vamos al último bloque. Vamos a platicarles un poco sobre los gobernadores y sus actividades, estos que están ahora siendo pues enjuiciados, criticados, a los que les imputan responsabilidades directa o indirectamente. Ahora resulta que la Conferencia de Gobernadores, la CONAGO, ha diseñado un plan de seguridad al cual se ha comprometido para los delitos que son más próximos a los de orden común, que son los que tienen a su cargo los gobiernos de los estados, la persecución de esos delitos. Y por otra parte, tenemos hoy en primera plana de un periódico de Reforma una nota que es verdaderamente curiosa. Un señor Vicente Chaires Yanis, que se ha enriquecido de manera descomunal en unos cuantos años, que fue el secretario de Finanzas del PRI con Moreira en Coahuila, y actualmente es su coordinador de finanzas también en el PRI nacional,
y que en el curso de unos cuantos años se enriqueció de una manera bárbara. Las empresas que tiene en el norte, en Coahuila en particular, empresas sobre todo de medios de comunicación, creo que tiene 3 FMs y tiene un canal de televisión y una AM, y en Estados Unidos también tiene sociedad con empresas de telecomunicaciones, de radio y de televisión, y también tiene negocios de inmuebles. Parece que es muy importante porque, según nos decían, una estación de FM tiene un costo de aproximadamente $6 millones. Entonces, que tenga 3 solo en Coahuila, pues estamos hablando de un enriquecimiento brutal, muy, muy fuerte, en unos cuantos años, ¿no? Bueno, ahí ya están una de los talones de Aquiles que se pueden usar para el 2012, ¿no? En relación a quien preside el PRI. Pero lo que me interesa sobre todo es subrayar en el caso de los gobernadores que como que el sentido común por fin les llegó un poquito tarde. El crimen al que se le debió de haber declarado la guerra, y no ahora, desde hace mucho tiempo, es al crimen que interesa al mexicano común y corriente, al que va en el micro y lo asaltan, al que lo pescan y lo secuestran, al que le roban el coche, al que entran a su casa. Ese es el crimen que realmente hubiera hecho una diferencia política en la percepción que se tiene del Estado si lo hubiera no solamente los gobernadores, sino el gobierno federal hubiera tomado ese como su enemigo. Y ya ahorita, al 11:45, cuando se va a terminar el sexenio, por fin los gobernadores deciden, no de manera tan inocente, es decir, si contrastan el resultado, les da resultado esto, y contrastan con el resultado de las 40,000 muertes en la guerra que ha llevado a cabo el gobierno federal, bueno, pues es una manera indirecta de decir, debimos de haber ido antes por este camino y no por este otro. Yo creo que es, por supuesto, algo loable que se pongan a trabajar en lo que es su obligación. No deja de ser profundamente llamativo que digan, ahora sí vamos a combatir esos delitos, cuando constitucionalmente es su deber. Lo que no me gusta mucho es que hagan grupo, que efectivamente no haya una diferenciación entre gobiernos que tienen resultados razonables en lo que tiene que ver con la seguridad pública, que han logrado dentro de lo que cabe contener la amenaza, como es el caso del gobierno, del Distrito Federal. Por cierto, la iniciativa la promovió ni más ni menos que Marcelo Ebrard, ahora preside la CONAGO, con gobiernos que están en los suelos. Además, lo vi en la foto con César Duarte. Digo, me permito recordarle que a César Duarte le videograbaron un asesinato frente a su despacho y Chihuahua no ha logrado en modo alguno esclarecer el asunto. Me referiría a Tamaulipas, me podría referir a Nuevo León, estados que no han cumplido cabalmente con la misión que tienen. Además han sido exhibidos en los últimos tiempos, yo creo que es positivo, en los datos de certificación de policías y el cumplimiento de las obligaciones que ellos mismos han adquirido. Por tanto, veo muy bien que hagan su trabajo, no me gusta mucho que hagan como sindicato para enfrentar a la federación, porque sí veo muchas diferencias en los gobiernos, en fin, en las distintas entidades federativas. Y eso de ampliar el frente y decir el frente de gobernadores frente al federal, yo creo que es hacerle favor a gobernadores que no han hecho nada. Y desde luego que los gobernadores tienen una cierta responsabilidad importante, desde luego, en el combate al crimen, sobre todo los delitos del orden común, pero en la parte de crimen organizado y de la certificación de policías y demás, pues por supuesto que también. Pero de nuevo, Calderón, lo que decíamos en otro segmento, Calderón ha empezado a responsabilizar la parte que corresponde a los gobernadores y decir es que ellos no hacen nada y es que ellos se lavan las manos y dejan que todo el gobierno federal se encargue de este asunto. Pero ellos podrían decir, bueno, pero ¿qué horas me preguntaste si esta era la estrategia adecuada o no? ¿Qué iba yo a aportar para específicamente objetivos dentro de mi estado? Para pedir ayuda específica, decir yo necesito este presupuesto, necesito estos tiempos para certificar a mis policías, y no simplemente pues ya estamos en medio de la guerra y ahora yo también soy responsable sin que se me haya consultado, por lo menos en la definición de esta estrategia. De nueva cuenta, no que no estuviera facultado Felipe Calderón, pero esa fue la decisión que él tomó y fue muy precipitada y no hizo consultas políticas con quien debió haber consultado, partidos políticos, Congreso, gobernadores,
presidentes municipales, en todo caso de los más afectados o de las zonas con mayor violencia. Y entonces ahora simplemente el discurso ya también reiterativo, es decir, es que los gobernadores, sin que eso implique que no tienen responsabilidad, pero tenía que haberse consultado y tenía que haberse acordado antes de lanzar la estrategia, a mí me parece. Yo creo que todas las autoridades tienen responsabilidad, nada más que es distinta. En ciertos delitos, los gobernadores y los presidentes municipales o las autoridades municipales, la policía municipal, tienen responsabilidad de coadyuvancia y mediante coordinación con la federación no se pueden meter a perseguir delitos, excepto si es en flagrancia, pero eso hasta un ciudadano puede detener a la gente. Una aclaración en relación con lo que decía Lorenzo. No es posible que la federación entrara a perseguir delitos del orden común. Estos que duelen tanto a la población, estos asaltos en las camionetas, etcétera, tienen que ser perseguidos por autoridades locales. Así está establecido. No los puede perseguir la federación. Y como también los gobernadores han utilizado esta división federal para decir, nosotros no tenemos nada que ver con el narcotráfico, como inteligencia, como persecución sustantiva, debemos colaborar. Es delito federal, los que se hacen en las carreteras federales. Hay una serie de delitos que solo puede perseguir la federación en primera instancia. Y cuando hay una petición de la federación a un gobernador o a un presidente municipal, es para que coadyuven, porque está en tu territorio, yo te pido que colabores conmigo, pero no puede por iniciativa propia entrarlo a hacer. Hoy que es día de San Antonio me va a poner Contreras, no estoy de acuerdo ni contigo ni contigo. O sea, sí los puede ayudar y de hecho los ha ayudado. Mira, certificación de policías, sí. La unidad es... No, persecución, yo decía. Pero persecución de formación, delitos. pero como política pública. La formación de unidades para perseguir secuestros. De hecho, eso es uno de los logros que se han hecho a partir del acuerdo para la legalidad y justicia. Sí se puede apoyar desde la federación con un montón de instrumentos a capacitar policías, a darles apoyo técnico, Plataforma México, si tu objetivo es reforzarlos. Y yo creo, José Antonio, que sí hubo consultas en toda la línea. La última reunión de la CONAGO en Ciudad Victoria, los gobernadores agradecieron a todas las fuerzas federales por el despliegue de fuerzas y la estrategia. Se les ha consultado. Lo que pasa es que tienes razón cuando dices que Calderón, cuando el marcador va a favor, entonces el entrenador, cuando va en contra, entonces son los jugadores. Los gobernadores están haciendo lo mismo. Ahora que les está lloviendo sobre sus entidades, es que la federación no nos consultó, recontra que los consultó, ellos aprobaron a través de los diputados las nuevas leyes y han firmado. Pero yo hablaba de persecución de delitos, que es a lo que se refirió Lorenzo. Y yo hablaba desde el inicio de la estrategia. Y yo creo que Lorenzo tiene razón. Esos delitos son los que más agravan y toda la fuerza del Estado debería alinearse. Pero no los puede perseguir la federación. Puede coadyuvar para que lo hagan más eficazmente. Como es eso es lo que tienen que hacer. Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo últimamente? Para el ciudadano normal, común y corriente, para ti o para mí, si somos víctimas de los delitos, ¿qué demonios nos importa si es la federación o si es el gobierno local? Nosotros tenemos como reacción ante la autoridad una decepción enorme, si no sirven para nada. Cierto, y va contra todos el mal resultado de la guerra contra esta delincuencia, pero hace cuánto que estaba ya cantadísimo, visto. Si alguien quiere hacer una guerra contra el delito, que lo haga al nivel que le importa al ciudadano, no al nivel que le importa a Estados Unidos, no al nivel de la iniciativa Mérida. Es cierto lo que dice, por otra parte, de que es muy reciente cuando se empezó a apoyar a los gobiernos de los estados para que hagan la certificación de sus policías, etcétera, a través de un fondo de este secretario de seguridad que es Juan Miguel Alcántara, etcétera, que está viendo cuánto les da para que... Pero es muy reciente, eso tiene menos de un año. Sí, yo hablaba un poco desde el inicio, ¿no? Desde la estrategia, es decir, si ya estás perfilando una estrategia con tales características, pues ve los apoyos que vas a requerir y entonces consúltalo y di qué necesitas para que tú... la parte que te corresponde de ayuda, etcétera. Por ejemplo, lo de los penales, ¿no? Calderón ha dicho, es que se le salen en los penales constantemente presos que luego son reclutados de nueva cuenta, o de hecho los propios cárteles fomentan estas fugas para reclutar. Y Calderón tiene una queja específica, es decir, esto depende de los gobernadores y vean cómo cuidan a los penales, es decir, es cierto, pero también de alguna manera es precisamente, a ver, ustedes van a tener que encargarse de esto, porque si no la guerra empieza a ser inútil. Nosotros capturamos quién sabe cuántos sicarios con violencia de por medio y con muertes de por medio, para que luego en los penales se salgan 50, 80,
ni una Los sola... recontraten. y los recontratan los cárteles. Yo en todo caso celebro que los gobernadores, además de coordinarse, se pongan los pantalones y digan que sus entidades, aparte de promoverse y gastar en dinero, en, digamos, hacerse posibles candidatos, demuestren a sus gobernados que sí pueden abatir delitos tan sensibles. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el que más ha crecido es delito a casa-habitación. Sí. La gente dice, oiga, ¿yo qué culpa tengo de todo esto? ¿A mí en qué ventanilla me responden de este tema? Y sí celebro que se pongan las pilas y los pantalones y digan, aquí mando yo. Esto tendrá que venir con compromisos institucionales serios, no solo faramalla política. Que conste que Francisco José propuso también que discutiéramos a este joven empresario priista que, habiendo empezado a trabajar en el PRI, en política a los 19 años, y no ha dejado de trabajar en eso, le da tiempo para tener empresas. Varias empresas. Solo tiene 36 o algo así. Oye, qué chico más listo. Muy sí, rápido. Qué bárbaro. Rápido. Pero con toda esta rapidez también se nos ha ido el tiempo y vamos a tenernos que ir y esperarlos la semana entrante, porque ciertamente este tema va a dar para más. Vámonos, hasta la semana entrante.